soy hijo de los 80 y tantos y me marcó muchísimo todas las películas que veíamos en el cine en aquella época. O sea, me marcó Blade Runner, que no entendí nada, pero me resultó absolutamente fascinante. Bueno, y por supuesto la película que nos marcó a todos, que la gente luego a veces la omite, pero a ver, que ver Star Wars en el 77, aquello fue un locurón. O sea, vamos a estar sentado allí en el Real Cinema viendo pasar el Destructor Imperial así por encima de la cabeza. O sea, es una cosa, vamos, un punto y aparte en mi vida, ¿no? De hecho, Star Wars, mira, en lo que fue muy importante fue porque me hizo empezar a pensar en cómo se hacía el cine. Se publicó una especie de cuadernillo, una especie de libro en tapa blanda, que me lo compraron mis padres hablando de cómo se había hecho la película, y eso lo leí 1000 veces y sobre todo miraba muchísimo las fotos del rodaje en Túnez con Alec Guinness, las fotos del final con la entrega de las medallas que se veían en las cámaras. Entonces, madre mía, ¿no? Ahí están las cámaras, el director, quién es este señor que está al lado, qué hace, ¿no? O sea, ese fue el momento en el que yo empecé a pensar, hostia, esto lo hace gente y hay una técnica y me volvería loco, me encantaría conocerla, ¿no? En ese sentido, yo creo que Star Wars fue lo que me metió eso en la cabeza, ¿no? La curiosidad por pensar en cómo se hacía realmente el cine, ¿no? Lo que hacíamos Antonio y yo básicamente era quedar 3 días a la semana para escribir, pero sin ningún plan ni ningún objetivo claro. Pero vamos, yo lo del cine o lo de la televisión era una cosa que ni me planteaba. O sea, era como si, lo que digo siempre, ¿no? Como si me hubiera planteado con esa edad ser astronauta. O sea, no era una posibilidad. No teníamos contactos en la industria. Antonio, bueno, sí conocía gente, pero no a ese nivel. No conocíamos a otros guionistas. Entonces, bueno, escribíamos con la idea. A veces sí, ¿no? Algún día tendremos que empezar a moverlo, pero en realidad tardamos mucho en empezar a mover las cosas. Ya teníamos como 2 o 3 proyectos más o menos enfilados, porque nos daba como un poco de miedo, ¿no? O sea, la verdad es que nunca se lo he dicho a Antonio, pero mi miedo era, hostia, nos lo estamos pasando bien, a ver si lo vamos a sacar al mundo, vamos a descubrir que es una mierda, que no vale para nada y vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Entonces lo retrasamos ese momento todo lo que pudimos, ¿no? Una cosa que me he saltado es que sí que escribí un guión horroroso para presentarlo a las subvenciones del Ministerio de Cultura. Eso sí que lo hice, no me dieron nada y además era una cosa horrible que solo de pensarlo ahora me muero de vergüenza. Y sí que con Antonio nos presentamos con un par de proyectos escritos entre los dos, pero para multiplicar nuestras posibilidades, cada uno firmado por solo uno de nosotros. O sea, sí que recuerdo que uno era un thriller que estábamos escribiendo que se llamaba Bola 8 y el otro era uno que se llamaba La Bomba, que es lo que acabó convirtiéndose en El Espinazo del Diablo. Pero tampoco nos dieron nada. O sea que fracaso tras fracaso, digamos, a ese nivel, ¿no? No queríamos moverlo. O sea, lo que me contó Antonio es... bueno, nosotros dos habíamos visto Cronos, la primera película de Guillermo del Toro, nos había gustado mucho y entendíamos que era alguien, digamos, en cuanto a gustos más o menos afín, ¿no? Decíamos, joder, aparte era alguien que ya había hecho una película en Hollywood, había hecho Mimic, producida por Miramax, y me dijo Antonio algo así como, bueno... Guillermo va a venir este año a Sitges, él lo había conocido el año anterior por Cronos, va a venir este año a presentar Mimic. Y me ha dicho que está dispuesto a leerse nuestros proyectos y a decirnos si valen para algo, si merece la pena moverlos o no. O sea que la intención no era empezar a moverlos, era, hostia, conocemos un profesional de la industria que se ofrece a leer nuestras cosas y a darnos una opinión. Varios meses después me llama Antonio, quedamos para tomar algo y me dice, oye, que me ha llamado Guillermo anoche y que me ha dicho, el primer proyecto, una mierda. El segundo, no está mal, pero no lo veo. Y yo ya me escamé ahí, dije, ¿cómo que no lo ve? Y me dijo, y el tercero que nos lo quiere comprar. Hostias, ¿qué está pasando, no? Durante un tiempo pareció que se hacía, que no se hacía, había cambios, al principio creo que se habló incluso de rodarla en Estados Unidos, pero tampoco es exactamente... Claro, yo para mí toda esa época, aparte de por los años que han pasado, es un poco una nebulosa, porque yo no tenía de contacto directo ni con Guillermo del Toro ni con la productora española El Deseo. A mí me llegaba lo que me contaba Antonio y tampoco parecía que Antonio se enterara de tantas cosas y lo que leía en internet. Entonces es probable que muchas de las cosas que yo creo que sobre cómo se lleva a hacer la película tampoco sean exactamente ciertas, ¿no?
A ver, otra cosa que me pasó a mí durante el proceso de escritura, que fue bastante largo, del Espinazo, con muchas idas y venidas, es que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la industria ni de cómo eran las relaciones de los guionistas con un director. Entonces, por desconocimiento, a mí me resultaba todo doloroso. O sea, yo recuerdo que escribimos una primera versión muy rápido, muy relajados, y que Guillermo mandó un mail en el que decía algo así como: enhorabuena, no estáis despedidos. Entonces fue la primera vez que yo pensé, hostias, es verdad. O sea, en el momento que hemos firmado el contrato, nos pueden despedir de una película por mucho que la historia sea nuestra. Pero a mí, en mi ingenuidad y absoluto desconocimiento de cómo funcionaba la industria del cine, pues ni se me había pasado por la cabeza, ¿no? Entonces, para mí, fueron muy traumáticas muchas cosas que ahora no lo serían. O sea, muchas de las cosas que en aquel momento me parecieron terribles, ahora me parecerían una buena experiencia. También había otro elemento, porque aquí siempre tiene una parte importante, pues la persona que eres, ¿no? O sea, yo en aquel momento era un fóbico social absolutamente introvertido, con muchas dificultades para relacionarme. Si no me enteraba a veces de más cosas, porque yo mismo me apartaba, ¿no? O sea, ante la posibilidad de tener que preguntar, de tener que llamar, de tener que mandar un mail, pues me metía como la tortuga dentro de mi caparazón y el mundo está ahí fuera, aquí dentro estoy yo y que me dejen tranquilo, ¿no? Pero no era por no querer saber, era por timidez, ¿no? Además tenía otro problema añadido, que encima era el típico tímido que parecía un borde, ¿no? O sea, yo a lo mejor estaba ahí callado, ¿no? Con mi aspecto de heavy noventero, y en realidad estaba acojonado, pero la pinta que tenía es que era un chulo arrogante, ¿no? Que estaba mirando por encima del hombro a la gente, ¿no? Entonces, todos esos problemas, digamos, para relacionarme con una cierta normalidad, para hacer cosas normales. Por ejemplo, coño, pues si está el deseo de productora, pues te vas por allí un día, preguntas 4 cosas y la gente suele ser amable y normal y te contesta. Pero para mí era absolutamente imposible, ¿no? Yo, de hecho, cuando conocí a Guillermo, pues realmente a mí es que apenas era capaz de hablar. Entonces esto es una cosa que cuando doy clase lo hablo mucho con mis alumnos, o sea, soltarte, el ser capaz de hablar en público, pues son cosas importantes a la hora de trabajar en esta profesión, que tanto depende de las relaciones, ¿no? Lo del Espinazo para mí fue súper traumático y me agarré una depresión del copón. Vamos a ver, termino de ver la película. Esto fue el previo. Termino de ver la película, salgo del cine y voy al baño y lo que me encuentro es una chica hablando con una amiga suya por el móvil. Lo que le está diciendo es: no te puedes creer la mierda que acabo de ver. Esa fue la primera crítica que yo leí del Espinazo. Llega el domingo, que en aquella época, en El País, que era el periódico que compraban mis padres, las críticas las hacía Ángel Fernando Santos, y no es como ahora que las críticas de cine salen en chiquitito, en blanco y negro. Aquello era 2 paginacas a color. Y eran 2 paginacas a color poniéndonos a caldo. La crítica, que lo recordaré toda mi vida, se llamaba Mucho Cuento. Y básicamente lo que venía a decir es que el guión era una basura y que el director, hombre, había hecho lo que podido para salvarlo, pero que aquello no tenía arreglo, ¿no? Que si era un batiburrillo de cosas, que es una cosa que también siempre jode un poco de las críticas, ¿no? Que dices, vamos a ver, ¿pero tú te crees que algún director rueda el guión que le ha dado el guionista sin cambiarlo de arriba abajo 40 veces y que sin que los guionistas escriban a sus órdenes? Pero bueno, luego nos pusieron a parir en todas partes. Nos pusieron a parir, recuerdo con especial dolor, la de Fernando Mendeleite en La Guía del Ocio. En Imágenes de Actualidad recuerdo que nos pusieron bien, y también nos puso bien Jordi Costa en Fotogramas, cosa que por mi estabilidad mental en aquella época le agradeceré siempre. Pero la idea que se instaura debido a la crítica de Ángel Fernández Santos es que la película es mala. Entonces yo con lo que me quedo, aparte de una historia que yo sentía muy personal, que tenía mucho que ver conmigo, con el tipo de cine que quería escribir, entonces yo siento que lo que me están diciendo es que lo que yo tengo en la cabeza no es válido, no merece la pena. Entonces yo ahí entro en una crisis bastante grande y dejo de confiar un tiempo en mis historias. O sea, dejo de intentar de forma tan decidida, digamos, de escribir los guiones en los que realmente creo cuando trabajo con Antonio, ¿no? Entonces, aquello fue bastante traumático, y la película, en realidad, hasta que no se estrenó en Estados Unidos, porque en Francia también le metieron bastante caña, era aquella época en la que yo todavía leía las críticas, no tuvo un cierto prestigio. O sea, la película tardó en adquirir prestigio muchos años.
Ahora, pues ves listas de las 100 mejores películas de terror tal y sale, ¿no? Se siguen haciendo muñequitos. Es el Criterion, que es como la marca así de prestigio de editar Blu-rays, lo ha reeditado 2 veces con una portada, la última, de un ilustrador que me encanta, que se llama Guy Davis, ¿no? Que ha trabajado mucho con Guillermo del Toro. Entonces ahora es como una peli de culto, una peli buena. Pero en aquel momento la sensación es, esto es una mierda. Una decisión que tomé gracias a una amiga guionista que me lo aconsejó es, pocos años después yo dejé de leer críticas. Me da igual que sean buenas, me da igual que sean malas, porque luego además yo me acuesto y en mi cabeza lo contesto. O sea, es que me obsesiona y me trepana el cerebro y me come la autoestima. Y este es un trabajo en el que de verdad que tener una cierta autoestima y confiar en lo que tú haces es importante. Entonces yo sé cómo soy, sé que soy frágil ante ese tipo de comentarios, que me como la cabeza, que les doy vueltas, les contesto hasta la extenuación, entonces prefiero no exponerme, ¿no? Entonces yo no he leído una crítica de absolutamente nada que he hecho, ya sea televisión, ya sean cómics, ya sea cine, desde hace por lo menos 15 años. Yo es que tuve mucha suerte en mi primer trabajo en televisión, porque yo empecé a trabajar en Paramount Comedy, empecé a trabajar de guionista, también realizador, muchas veces con Antonio, y estuve en Laura Charante, por ejemplo, y acabé dirigiendo un late night que presentaba Dani Mateo, Noche sin tregua, y claro, yo pensaba que la televisión era eso. Nosotros teníamos 2 jefes estupendos, que eran Miguel Salvat y Felipe Pontón, y ellos confiaban en nosotros. O sea, el acuerdo tácito, nunca verbalizado, es: yo te pago a ti porque confío en ti para que hagas bien tu trabajo, no voy a estar tocándote las narices a no ser que pase algo muy grave mañana, tarde y noche, pero espero de ti que cumples. Entonces, teníamos muchísima libertad, teníamos absolutamente todo su apoyo para resolver cualquier marrón en el que nos hubiéramos metido, y yo pensaba que hacer tele era así, pero estaba súper equivocado. De hecho, cuando yo acabé de trabajar en Paramount Comedy, acabó el late night que estaba dirigiendo, Noche sin tregua, iba a ser sustituido por otro, Felipe y Miguel ya se iban, entonces dije, mira, pues me voy yo también y voy a hacer otras cosas, ¿no? Y claro, empecé a ver lo que era de verdad trabajar en televisión, o sea, hacer 26 versiones de un piloto, recibir millones de notas, llegar a estar revisando unos capítulos de la serie de televisión durante 1 año y medio o 2, como te descuides. Entonces me di cuenta de que esa libertad de la que yo había disfrutado en los 7 años que estuve en Paramount Comedy era algo absolutamente excepcional, que yo no había sabido valorar de verdad como merecía. Y encima es que nos pagaban bien y a tiempo. O sea, es que lo tenía todo. Es que encima, joder, le cobrábamos a fin de mes, teníamos un buen sueldo. Luego pasé a escribir series que no sé, en prime time, y ya descubrí, bueno, que era todo muchísimo más arduo, mucho más complicado, muchísimo más difícil, ¿no? Llamé a la representante, la persona que lleva los derechos para el cine de las novelas de Millás, y preguntando por Desde la sombra, la novela que luego acabó convertida en la película No mires a los ojos. Y me dijo, uy, es que ya está vendido, pero se lo voy a decir al productor que has llamado. Y yo pensé, esta es la típica cosa que te dicen para quedar bien y no me van a llamar jamás. Y unos días después me llamó el productor, que además es un productor con el que yo había trabajado, Gerardo Herrero, y con el que me llevo muy bien, y me dijo, oye, que los derechos los tengo yo, tengo un director, Félix Vizcarret, ¿te apetece escribir con él y tal? Y dije, venga, pues sí. Conocí a Félix, nos entendimos muy bien y la verdad es que escribimos el guión muy rápido y fue una experiencia muy buena, ¿no? Yo ya había adaptado hace unos años una novela de Juan José Millás que se llamaba Labrio Julio, y a él le gustó el guión. Entonces, lo que pasa es que la película no se hizo, era una película muy complicada, muy difícil, muy extraña, también, bueno, como esta. Pero en aquel momento no hubo manera de financiarla. Entonces, cuando escribimos la primera versión del guión, hablamos con Gerardo Herrero. Gerardo Herrero, me ha encantado, se la han mandado ya a Juanjo. Digo, hostia, ya se la han mandado. Y dice, sí, a mí me gusta, ya está bien para que la lea, ¿no? A mí Millás es un escritor que me gusta mucho, pero además es un tío que yo sé que tiene esta fama, ¿no? Como de señor extraño a veces, pero es una persona cordial, simpática, un tío bastante majo y que escucha, y no sé, la verdad es que con él la relación, la poca que tuvimos, Félix sí tuvo mucho más luego, pero vamos, yo la relación fue que quedamos con él, le pareció bien las propuestas que le hicimos, leyó el guión, le pareció estupendo y ya está. Y muy bien. Cosa que también para mí era un orgullo que le gustara el guión, porque sí que es verdad que es diferente la película a la novela, sobre todo en el segundo acto, pero claro, no puedes trasladar tal cual la novela al cine, pero sí que intentábamos que todos los cambios
tuvieran el espíritu Millás, cosa que yo creo que como Félix y yo, es una escritora que hemos leído mucho, digamos que nos resultaba relativamente sencillo, más o menos, porque no es tan sencillo, imitar su estilo y que todos los cambios estuvieran integrados en las cosas que sí que estábamos tomando de la novela, ¿no? Lo de los cómics, a ver, bueno, hay razones, digamos, objetivas y subjetivas para escribir cómics, ¿no? Las razones subjetivas, pues, bueno, como pasa con cualquier otro medio, ¿no? Es un medio del que te enamoras siendo niño, se te mete la idea en la cabeza de lo que quieres hacer es, en mi caso, escribir y dibujar, porque yo soy el clásico guionista que en el fondo es un dibujante frustrado, pero luego, en plan más objetivo, es verdad que es uno de los últimos medios, debido precisamente a lo poco que cuesta producir un cómic, donde puedes ser libre. No sé, yo el último cómic que he escrito, que se publica ahora en mayo, pues presenté una sinopsis a la editorial, a Astiberri, la leyeron, les pareció bien, y cuando íbamos por la mitad dijeron, oye, mandadnos algo, ¿no? Para que veamos un poco cómo va la cosa. Lo vieron, les gustó y ya está, se ha acabado, no hemos recibido ninguna nota, se va a publicar tal y cual el dibujante Andrés Geleiva y yo lo hemos imaginado, ¿no? Y eso es algo que no ocurre en ningún otro medio prácticamente nunca. Hay experiencias casi paranormales, ¿no? Como lo de No mires a los ojos, que dices, ¿es exactamente la película como la queríamos hacer nosotros? Sí. O sea, eso es algo muy raro, ¿no? Donde no haya presiones de un productor, un coproductor, una plataforma, una televisión para llevar aspectos de la historia en otra dirección, ¿no? Que sí que las hubo, pero el productor decidió no hacer ni caso, ¿no? Entonces eso es algo absolutamente atípico, ¿no? Entonces sí que hay una satisfacción muy grande de decir, bueno, esto para lo malo o para lo bueno os puede gustar o no, pero es lo que hago yo, este soy yo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que es muy satisfactorio. Luego la realidad, pues que las tiradas están entre 1.000 o 3.000, que lo que ganas es muy poquito. O sea, el adelanto de una tirada de 3.000 pues puede estar por cerca de los 3.000 euros. Entonces, por dinero no lo haces. O sea, lo haces por amor al medio y por la felicidad de poder contar las historias que quieres como tú quieres, ¿no? El otro día me encontré con un conocido que ya daba por hecho que yo estaba a disgusto en la serie diaria antes de preguntarme. A ver, no es algo que yo estoy en mi casa y digo voy a escribir 4 estrellas, no es la serie que yo tengo en la cabeza, pero sí que es un trabajo que me gusta mucho y que me parece bastante divertido. Tiene una cosa que es muy buena, que es el ritmo al que tenemos que escribir. O sea, yo tengo que escribir 70 páginas de diálogo todas las semanas. Recibimos las escaletas el sábado, yo suelo entregar el viernes y yo suelo intentar empezar el sábado para ir un poco más tranquilo durante la semana, porque si no puede llegar a ser muy estresante, ¿no? Es una maravilla porque yo entrego y ya no hay que reescribir. Yo lo mando el viernes y ya pues es cuestión del coordinador del guión, del director, del ensayo con los actores, que se vayan cambiando cosas, pero ya el guión no es mío. Y es verdad que la diaria tiene esa cosa maravillosa de que llega el viernes, te lo quitan de las manos y no te permiten enloquecer. Que me traten bien, que me paguen a tiempo, que además luego te permite... ¿Sabes? Yo trabajo con una escaleta que parte de una Biblia que han escrito otras personas, pero yo pensaba que no antes de hacerlo, pero el dialoguista al final tiene muchos aspectos para muchos momentos en los que puede llevar el guión a su terreno. De hecho, yo llega un momento que como llevo escritos ya no sé cuántos capítulos, ayer me parece que estaba escribiendo el 250, que ya me estoy quedando casi sin historias, sin anécdotas, sin cosas personales que meter, ¿no? Y sobre todo porque además te permite escribir géneros que de otra manera no escribirías, ¿no? Hay episodios que son más de thriller, hay episodios que rozan lo policial, hay comedia, hay drama, hay todo tipo de comedias. Entonces hay esta comedia de puertas clásica, ¿no? La comedia esta screwball a la americana, por ejemplo, que yo nunca habría escrito algo así y de pronto te ves obligado a escribirlo. Entonces a mí eso me parece muy divertido y además me saca un poco de mi cabeza. Y el ritmo de trabajo, que para mucha gente es un problema, ya digo, a mí me ayuda. Mis hábitos de trabajo están condicionados por mi vida personal. O sea, cuando mi hija era más pequeñita, pues tenía unos hábitos y ahora tengo otros. Pero yo siempre he sido muy caótico, ¿eh? Mi único hábito es que siempre voy por delante de la fecha de entrega para asegurarme de que nunca entrego tarde por si ocurre algo inesperado. Que cuando tienes hijos pequeños y padres mayores, puede pasar cualquier cosa. Pero por lo demás, yo prefiero vivir en un cierto caos. O sea, hay veces que me he levantado por la mañana y he dicho, no voy a escribir. Y a los 10 minutos estoy escribiendo y no me levanto de la silla hasta 7 horas después, ¿no? Entonces,
yo sé que digo, hay gente que se hace incluso cuadrantes, ¿no? Esta idea un poco de soldado del guión o monje del guión monacal que está ahí en una habitación silenciosa escribiendo su guión, absolutamente concentrado durante horas. Que aparte, ahora ya no, porque las niñas ya tienen 13, 14 años, pero cuando eran pequeñas yo estaba escribiendo con ellas saltando ahí alrededor, mis 2 gatos peleándose, la perra ladrando, o sea que ese momento ideal para escribir nunca llega, y como estés esperando nunca escribes, ¿no? Entonces yo escribo en cualquier circunstancia, pero ya te digo, sin horarios, cumpliendo siempre las fechas de entrega, intentando ir por delante y intentando que mi vida, que es bastante disciplinada en realidad, tenga por lo menos un pequeño punto caótico, un poquito, para que no sea absolutamente predecible y monótona, ¿no?